Al cabo de la calle, el podcast del blog del periodista Pedro J. Navarro. Civismo frente al virus. Cuenta el ensayista indio Pankaj Mishra que el mundo contemporáneo empezó a asumir su forma definitiva en el transcurso de 2 días de mayo de angostas aguas del estrecho de Tsushima. Allí, una pequeña flota japonesa que guiaba el almirante Togo Heihachiro eliminó la mayor parte de la armada rusa. La batalla que se libraba en realidad era decidir quién se hacía con el control de Corea y Manchuria. Nunca desde la Edad Media un país no europeo había derrotado a una potencia europea en una guerra importante, y esa noticia marcó un antes y un después entre Oriente y Occidente. La noticia se propagó como la pólvora por todo el mundo, y fue el detonante de que esos países calificados como enfermos, en el caso de China, de Japón, de la India, empezaran a ocupar un nuevo lugar en el tablero del planeta. Así se cuenta detalladamente en el libro De las ruinas de los imperios, publicado en 2012, un texto imprescindible para entender por qué nuestra visión etnocéntrica nos impide comprender qué es lo que pasa en la política internacional y en la forma de afrontar muchos problemas por parte de unos pueblos y de otros. Con el sugerente subtítulo de La rebelión contra Occidente y la metamorfosis de Asia, el lector se aproxima a un fenómeno ocurrido en estos más de 100 años con esa batalla a veces no tan encubierta de las grandes potencias de China y Estados Unidos, máxime en vísperas de unas elecciones a la Casa Blanca, período de incertidumbre. Es la misma incredulidad que nos envuelve a la hora de explicar la causa o las causas sobre la exitosa contención de la pandemia en Asia. Es lo que trata de reflexionar el filósofo de origen surcoreano y profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, Byung-Chul Han, factor X, una expresión utilizada también por el premio Nobel de Medicina japonés Shinjuo Yamanaka. Ese factor es el que explicaría, en gran parte, por qué las cifras de contagios actuales en Asia son tan bajas, como en China, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur o Hong Kong. Y no nos valdría la explicación simplista de que estamos ante unas sociedades autoritarias, que serían así, a lo mejor, especialmente en el caso de la primera, porque las dos que le siguen son democracias consolidadas. Estaríamos hablando del Mindo, o el nivel de las personas, esgrimido por el ministro japonés de Economía, Taro Aso, evocando una visión nacionalista. Pero también se puede traducir como nivel cultural, como nos recuerda el profesor de filosofía de Berlín, lo que nos llevaría a señalar la importancia del civismo, de la acción conjunta en una crisis pandémica para tratar de entender por qué el virus se ceba en el occidente liberal, ese que apela a la libertad individual por encima de todo y se enfrenta a quien me impone llevar mascarillas, cerrar los bares a una hora determinada o no dejarme ir a casa cuando me venga en gana. Si las personas acatásemos voluntariamente las reglas higiénicas, no harían falta controles ni medidas forzosas. De ahí la paradoja que consiste en que uno acaba teniendo más libertad si se impone voluntariamente restricciones a sí mismo. El civismo tiene que ver también con la confianza y el ejercicio del liderazgo. Y aquí, en nuestro país, ese factor dista mucho que desear. Somos capaces de primar intereses espurios y legítimos de combate contra el otro que mirar el bien común. De ahí que el mantra que oímos en los últimos días de que hay 17 formas de combatir la pandemia en España
en alusión a las medidas que cada comunidad autónoma adopta en su supuesta falta de liderazgo del gobierno central, resulta cuando menos paradójico si viene de dirigentes regionales que hasta hace escasas fechas reclamaban para sí la gestión de la crisis. Ahora, ante la falta de control y lo que se avecina, buscan de nuevo un enemigo exterior para tratar de salir del paso, con la consiguiente dosis de victimismo. Por tanto, no estaría de más que en Occidente hablásemos de un factor X que la medicina no puede explicar y que dificulta la propagación del virus, como nos enseñan sociedades asiáticas y otras como Nueva Zelanda. No es otro, como se nos recuerda, que el civismo, la acción conjunta y la responsabilidad. Políticas que han llevado al desastre, como las que ha desarrollado Trump en Norteamérica, solo se explican por el puro egoísmo y el afán de poder al socavar el civismo y dividir al pueblo. Aprendices de esos modos y maneras también los tenemos aquí, con políticas que hacen totalmente imposible sentirse parte de un nosotros. Las lecciones que Oriente nos puede aportar entran en la esfera de la conciencia personal y van a la raíz de nuestro modo de ver el mundo. Es un tratamiento cultural contra el virus del egoísmo. Al cabo de la calle, el blog del periodista Pedro J. Navarro. Puedes suscribirte a este canal en YouTube y si te gusta, compártelo.